Yo soy Rafaela Yáñez y hoy les voy a presentar mi paper que se llama Financial Analysis Effect on Management Performance in the Korean Logistics Industry. Esta presentación se organizará de la siguiente manera. En primer lugar, se presentarán datos históricos sobre Corea y sobre la industria logística. Luego se hablará de los objetivos del estudio. Luego se hablará del estudio realizado. Después de las razones financieras evaluadas en este estudio, las conclusiones y limitaciones y finalmente la referencia bibliográfica. Como primer punto tenemos los datos históricos. La historia de la logística de Corea es relativamente corta, pero la industria de la logística se desarrolló como un soporte clave de la industria del comercio exterior y ayudó a vitalizar la economía nacional. Esta industria se enfrenta a desafíos como las infraestructuras de expansión, rigidez del mercado laboral y diversificación de sus competidores. Además, la demanda de servicios logísticos está impulsada por las necesidades de los clientes. La industria de logística se trató como una industria pasiva que afecta la competitividad de precios y los costos de los productos, los costos laborales y los costos financieros, entre otros. Esto sin importar si la industria se dedica a actividades de producción que crean valor moviendo la carga de los proveedores a los consumidores. Para continuar, tenemos los objetivos de este estudio. Uno de los objetivos de este estudio es contribuir con la estabilidad de crecimiento de la industria de la logística coreana mediante el análisis de las diferencias de las estructuras financieras y el impacto de estas estructuras financieras en el desempeño de gestión. De esta manera se proporcionará información útil para la toma de decisiones de gestión. Además, se espera que este estudio sea de gran importancia en el nivel práctico, de tal forma que contribuya al crecimiento estable de la industria al comparar las fortalezas y debilidades financieras de cada tipo de negocio dentro de la industria. A continuación, se presentará el estudio realizado. Este estudio seleccionó 724 empresas de logística con los datos necesarios disponibles para cumplir con los propósitos de este estudio. Los factores que afectan el desempeño financiero y de gestión se analizaron para el periodo 2008 a 2018. En base a un análisis profundo se descubrió que estas empresas mejoraron su estabilidad, rentabilidad, productividad, crecimiento y sus indicadores de actividad antes de la crisis financiera, en comparación con toda la industria y empresas de transporte. Los precios se deterioraron después de las crisis financieras. Existió entonces menos proporción de capital y más proporción de deuda que toda la industria y empresas de transporte. Con respecto a la estrategia de crecimiento, el análisis mostró que el crecimiento de los activos totales y el crecimiento de las ventas tuvieron un efecto positivo en el rendimiento. En cuanto a la estrategia de estabilidad, el aumento de la deuda tuvo un efecto negativo y la equidad tuvo un efecto positivo en el desempeño. Por lo tanto, este estudio analiza la relación entre la estructura financiera y el desempeño de la gestión, dividiendo las industrias de logística en 12 negocios. Otros negocios de transporte marítimo, negocio de transporte de carga portuaria costera, negocio de almacenes refrigerados y congelados, negocio de transporte marítimo de carga marítima, negocio de almacén general, negocio de almacén especial, negocio de transitarios, negocio de transporte aéreo, negocio de tratamiento de aire, negocio de transporte portuario, negocio de descarga portuaria, negocio de transporte por camión, negocio de operación de terminales de transporte por camión y otros, incluido el negocio de transporte ferroviario. A continuación se presentarán las razones evaluadas dentro de este estudio. Para este análisis se evaluaron diferentes razones que se pueden ver en la tabla a continuación. En primer lugar está el coeficiente circulante y el coeficiente rápido, que son medidas de liquidez. Después del coeficiente de endeudamiento y el coeficiente de cobertura de interés, que son medidas de coeficiente de estructura de capital. El índice de rotación de cuentas por cobrar y el índice de rotación de activos totales, que son medidas de eficiencia. El ingreso neto al rendimiento de los activos, el rendimiento del capital y el rendimiento de las ventas son medidas de rentabilidad. Y por último, se calcularon también la tasa de crecimiento de activos totales y la tasa de crecimiento de ventas. En
En la segunda tabla se midieron las razones dependiendo del tipo de negocio. En este se encontró que el negocio de transporte marítimo y el negocio de transporte y descarga portuarios mostraron razones actuales relativamente altas, mientras que el negocio de transporte marítimo de carga marítima y el negocio de transporte por camión mostraron razones actuales relativamente bajas. Las razones rápidas mostraron un patrón similar a las razones actuales. Por lo tanto, los resultados indican diferencias en las razones de liquidez de cada negocio dentro de la industria logística. También se examinaron el índice de endeudamiento y el índice de cobertura de intereses, que miden la capacidad de una empresa para reembolsar pasivos a largo plazo. Primero, los índices de deuda para el negocio de transporte y manejo aéreos y el negocio de transporte y descarga portuarios eran relativamente altos, mientras que los índices de deuda para el negocio de almacenes especiales y el negocio de operación de terminales de transporte por camión eran relativamente bajos. En cuanto al índice de cobertura de intereses, todos los tipos de negocios tenían buenas capacidades de pago de intereses. En particular, el negocio de transitarios y el negocio de transporte y manejo aéreo tenían índices de cobertura de intereses altos, mientras que el negocio de transporte de carga marítima y el negocio y otros negocios tenían índices de cobertura de intereses relativamente bajos. Por lo tanto, el negocio de transporte y manejo aéreos mostró un índice de endeudamiento relativamente alto, aunque los resultados también indicaron que tienen suficiente capacidad para pagar intereses sobre la deuda. Si se considera el índice de rotación de cuentas por cobrar comerciales como una medida de eficiencia, el negocio de transporte de carga marítima y el negocio de operaciones de terminales de transporte por camión tuvieron altos índices de rotación de cuentas por cobrar comerciales. Para el índice de rotación de activos totales, el negocio de transitorios, el negocio de transporte aéreo y manejo de aire y el negocio de transporte por camión mostraron índices de rotación de activos relativamente altos. Si se considera la relación entre los ingresos netos y los activos totales como una medida de rentabilidad, el otro negocio de transporte marítimo y el negocio de transitarios arrojaron una relación entre los ingresos netos y los activos totales relativamente altos. Las relaciones entre los ingresos netos y capital contable son altos para el negocio de transporte de carga portuaria costera y el negocio de transitarios y el negocio de transporte y de carga portuaria. La tasa de crecimiento de los activos totales son medidas de crecimiento. Es alta para el negocio de almacenes especiales. El negocio de almacenes general, el negocio de almacén especial y el negocio de transporte aéreo y manipulación de aire tuvieron altas tasas de crecimiento de ventas. Por último, considerando la variable de tamaño por negocio, el negocio de transporte marítimo de carga marítima y el negocio de transporte y entrega aéreos eran de tamaño relativamente grande. La relación de activos tangibles fue alta para el negocio de almacenes refrigerados y congelados y el negocio de almacenes en general. El negocio de transporte aéreo y manejo de aire tuvo una proporción de publicidad relativamente alta, mientras que la proporción de entretenimiento mostró valores altos para el negocio de transitarios y el negocio de transporte por camión. Por último, teniendo en cuenta la antigüedad de la empresa, el negocio de transporte de carga del puerto costero tenía un valor alto, mientras que el negocio de almacenes especiales tenía un valor bajo. Por lo tanto, existen diferencias en la estructura financiera de cada tipo de negocio dentro de la industria logística. A continuación tenemos las conclusiones y limitaciones de este estudio. Para concluir, se puede decir que se cumplió con el objetivo principal, que implicaba analizar las diferencias en las estructuras financieras dentro de la industria logística coreana y el impacto de estas estructuras financieras en el desempeño de la gestión. Además, este estudio presentó las características de la estructura financiera de cada sector de la industria logística coreana y los principales factores financieros sobre el desempeño de la gestión que se pueden encontrar diferentes de la investigación existente. Sin embargo, este estudio tiene limitaciones que no reflejan las diversas carteras de negocios y los cambios macroeconómicos de cada industria específica para facilitar el análisis. Por último, tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.